Bienvenidos a esta inmersión a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en los hechos detrás de un crimen que, bueno, conmocionó a Estados Unidos y dio pie a un montón de leyendas. Hablamos de los asesinatos de Ronald DeFeo Jr. en Amityville, Nueva York, allá por 1974. Nos basamos en un artículo biográfico bastante detallado para intentar separar lo que pasó de verdad, el juicio, todo lo que vino después, y claro, cómo este caso se metió tanto en la cultura popular. Así que bueno, vamos a empezar a desarmar esto. Exacto. Es que fue una tragedia familiar terrible, brutal, y se hizo famosa en todo el mundo. Más que nada por lo que vino después, ¿no? El famoso horror de Amityville. Es interesante ver los hechos, lo que está documentado del crimen, y compararlo con todas las historias que surgieron. Vamos a ver qué se sabe seguro y qué sigue siendo un misterio. Todo empieza un 13 de noviembre de 1974, como a las 6:30 de la tarde. Ronald DeFeo Jr., tenía 23 años, entra corriendo a un bar, el Henry's Bar, en Amityville, y grita algo como, «Ayúdenme, creo que les dispararon a mis papás». Imagínate la escena. Un grupo de gente del bar va con él a la casa, la famosa casa del 112 de Ocean Avenue. Y ahí, se encuentran el horror. Los padres, Ronald DeFeo Sr. y Louise Feo, los dos de 43 años, muertos. Terrible. Y no solo ellos. La policía llega, alertada por un amigo de DeFeo, Joe Jesuit, revisan la casa y encuentran a los otros 4 hijos, todos muertos en sus camas. Los hermanos de Ronald Jr., Don, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12, y el chiquito, John, de 9 años. 6 víctimas. Todas asesinadas con un rifle Marlin calibre 35. La hora estimada fue como a las 3 de la mañana. Y los detalles son escalofriantes. Los padres tenían 2 disparos cada uno, los hijos uno solo. Sí. Y todos encontrados boca abajo en sus camas. La investigación sugirió que Louise, la madre, y Allison, la hija de 13, estaban despiertas cuando les dispararon. Despiertas. Pero entonces, ¿cómo es que no hubo más signos de lucha o algo así? Es muy raro. Es una de las grandes preguntas del caso. La familia vivía ahí desde 1965, Conocían la casa perfectamente. Al principio, Ronald Jr., el único que quedó vivo, él intenta echarle la culpa a otro, ¿no? Sí. Le dice a la policía que pudo ser un sicario de la mafia, un tal Luis Falini, como para desviar la atención. Pero esa historia no se sostuvo mucho tiempo. Para nada. En el interrogatorio empezó a contradecirse. Era evidente que algo no cuadraba. Y al día siguiente, se quebró. Confesó. Y además, el supuesto sicario, Falini, tenía coartada. Estaba fuera del estado. Exacto. La coartada era sólida. Así que la versión del sicario se cayó por completo. Y la confesión de DeFeo es terrible. Dijo algo como, una vez que empecé, no pude parar. Fue todo tan rápido. Sí, y admitió todo el proceso. Dijo que se había bañado, se cambió de ropa, se deshizo de las pruebas, la ropa con sangre, el rifle, los cartuchos. Y después de todo eso, se fue a trabajar como si nada. Impresionante la frialdad. Absolutamente. Y esto nos lleva directo al juicio, que empezó el 14 de octubre de 1975. La defensa, con William Weber a la cabeza, apostó por la demencia. DeFeo decía que no recordaba nada. El psiquiatra de la defensa, Daniel Schwartz, apoyó esa idea. Hablaba de un posible estado disociativo. Pero claro, la fiscalía tenía su propio experto, el doctor Harold Solan, y él tenía otra opinión. Él reconoció que DeFeo consumía drogas, ¿verdad? Heroína, LSD. Sí, reconoció el historial de abuso de sustancias, pero su diagnóstico fue otro: trastorno de personalidad antisocial. Básicamente, que aunque consumiera drogas, Solan creía que DeFeo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que era consciente de sus actos. El trastorno antisocial implica un patrón de desprecio por los derechos de los demás, falta de remordimiento. Solan dijo que no estaba legalmente loco en el momento de los crímenes. Así que fue una batalla entre psiquiatras, digamos. Totalmente. Y al final, el jurado creyó la versión de la fiscalía. El 21 de noviembre de 1975 lo declararon culpable. Culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Y la sentencia fue dura. El juez Thomas Stark dijo que eran los crímenes más atroces cometidos en la historia del condado de Suffolk. ¿Y cuál fue la condena final?
6 condenas de 25 años a cadena perpetua, para cumplirse al mismo tiempo, concurrentes. Pasó el resto de su vida preso, principalmente en la correccional Sullivan. Todas sus apelaciones, pedidos de libertad condicional, todo denegado. Pero aunque hubo condena, quedaron cabos sueltos, ¿no? Preguntas sin respuesta. Muchísimas. Lo que decíamos antes, ¿por qué todos boca abajo? ¿Por qué tan poca evidencia de lucha? Y el tema del ruido. La policía dijo que el rifle no tenía silenciador. Es difícil creer que nadie oyera nada o reaccionara. Exacto. Y aunque DeFeo mencionó algo de drogar a la familia al principio, nunca se encontraron pruebas de sedantes en las autopsias. Y el motivo. Se habló mucho de la mala relación con el padre. Sí, era una relación muy volátil, aparentemente con abusos. Pero ¿es eso suficiente? La fiscalía sugirió en el juicio que quería cobrar los seguros de vida de los padres, un motivo económico. Pero nunca quedó del todo claro, ¿cierto? No, nunca se estableció una razón única y totalmente confirmada. Y esa falta de claridad, bueno, abrió la puerta a todo lo que vino después. Que es DeFeo cambiando su historia una y otra vez. Exactamente. Una vez condenado, empezó a contar versiones distintas. Es fascinante y, bueno, bastante confuso. La primera vez fue en el 86, creo, en una entrevista a un diario, Newsday. Sí, Ahí dijo que en realidad había sido su hermana Dawn la que mató al padre, que después la madre, como loca, mató a los otros hermanos. y que él tuvo que matar a la madre al final. Increíble. Y no solo eso. Dijo que él asumió toda la culpa porque tenía miedo de la familia de su madre, que supuestamente tenía conexiones con la mafia. Mencionó a Peter DeFeo, un capo genovese. Espera, ¿y no añadió más detalles extraños en esa versión? ¿Algo sobre estar casado? Sí. En ese momento, en 1974, él estaba casado con una tal Geraldine Gates, que vivía en Nueva Jersey, y que había ido a la casa esa noche, llamado por su madre por una pelea, y que lo acompañaba un cuñado inventado, Richard Romondow. Un cuñado inventado. O sea, ya empezaba a construir una ficción completa. Totalmente. Y no paró ahí. En 1990 intentó anular la condena. Presentó una moción 440, que es un recurso legal para pedir eso si hay pruebas nuevas o errores en el juicio. ¿Y qué contó esa vez? Otra versión más. Ahora decía que Don y un cómplice desconocido mataron a los padres, que después Don mató a los hermanos. Y que él solo mató a Don, pero como por accidente. Sí, dijo que fue accidentalmente, durante una lucha por el rifle. Y volvió a insistir con la historia de Geraldine y el testigo fantasma, Richard Romondow. ¿Y qué pasó con esa moción? ¿Alguien le creyó? Pues no, la fiscalía investigó a fondo. Demostraron que Richard Romondow no existía. Era pura invención. Y sobre Geraldine Gates, bueno, encontraron que en 1974 vivía en otro sitio y estaba casada con otra persona. O sea, que todo era mentira. La propia Geraldine tuvo que admitir bajo juramento en 1992 que conoció a DeFeo recién en 1985 y que se casó con él en 1989, justo antes de la moción. Confesó que lo de Romondow era inventado. ¡Qué enredo! ¿Y el juez qué dijo? El juez Stark, el mismo del juicio original, rechazó la moción de plano. Dijo que el testimonio de DeFeo era falso y fabricado. Señaló todas las contradicciones con lo que él mismo había dicho en 1975, que vivía en Amityville, su novia de entonces, que era Mindy Wise, nada cuadraba. Pero aún así, ¿hubo más versiones después de eso? Sí, hubo otra más, alrededor del año 2000. Un autor, Rick Osuna, publicó un libro diciendo que se basaba en entrevistas con DeFeo, aunque DeFeo después lo negó. ¿Y qué decía esa versión? Ya me perdí. Es fácil perderse. Según Osuna, DeFeo ahora decía que él cometió los asesinatos, pero con ayuda. Su hermana Dawn y 2 amigos, Augie DeGenero y Bobby Kelske. El motivo, según esta versión, era la desesperación, porque supuestamente sus padres planeaban matarlo a él. ¿Y cómo se desarrollaban los hechos en esa historia? Bueno, según Osuna, tras una discusión, él y Dawn mataban a los padres. Luego Dawn mataba a los hermanos, para que no hubiera testigos. Y él, al descubrirlo, se enfurecía, golpeaba a Dawn hasta dejarla inconsciente y le disparaba. Es confuso, cada vez más complicado. Y como que intenta repartir la culpa. Exacto. Y esta versión de Osuna intentó usar un detalle forense, que se encontraron restos de pólvora no quemada en el camisón de Dawn.
Ah, sí, eso lo leí. Se usó para decir que ella también había disparado, ¿no? Eso intentaron argumentar los defensores de DeFeo, pero el experto en balística del juicio, Alfred Della Pena, fue muy claro. Él testificó, y lo repitió años después, que esos restos solo significan que Dawn estaba cerca del rifle cuando se disparó. No prueba que ella apretara el gatillo. Podría haber estado forcejeando o simplemente al lado. Precisamente. Además, el forense no encontró signos de lucha en su cuerpo. Así que esa prueba no era concluyente para nada. Otro callejón sin salida, basado en interpretar las pruebas como convenía. Tal cual. Como dijo un investigador escéptico, John Nickel, con tantos cambios de historia tan radicales, hay que ser muy escéptico con cualquier cosa que dijera DeFeo. Incluso los detalles sobre Geraldine, su supuesta esposa, cambiaban, que se casaron en el 74, luego que en el 70, cuando la realidad es que se conocieron en el 85 y se casaron en el 89. Un lío. Es increíble cómo una tragedia real se puede enredar tanto con mentiras y versiones contradictorias. Y a todo este lío judicial y de versiones se le sumó algo más, algo que lo catapultó a otro nivel de fama. Lo que pasó con la casa. Claro, ahí entra El horror de Amityville, el libro de Jay Anson de 1977, que fue un éxito tremendo. Exacto. Cuenta la historia de la familia Lutz, George, Kathy y sus hijos. Ellos compraron la casa después de los asesinatos, se mudaron en diciembre de 1975. Y duraron poquísimo tiempo ahí, ¿no? Apenas 28 días. Salieron huyendo en enero de 1976, diciendo que estaban siendo aterrorizados por fenómenos paranormales. Olores raros, frío, voces, moscas en invierno, cambios de personalidad en George, todo el paquete de Casa Embrujada. El libro fue un bestseller y la película de 1979 fue un taquillazo. Convirtieron la casa en un ícono del terror. Y a partir de ahí, bueno, secuelas, precuelas, remakes, un montón de películas. Sí, una franquicia enorme. Pero es importante decir que la mayoría de esas películas se toman unas libertades tremendas. No solo con los hechos del crimen de DeFeo, sino incluso con lo que contaron los propios Lutz. Que, por cierto, la historia de los Lutz también ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Hay mucho debate sobre si fue real o un engaño. Muchísimo debate y escepticismo. Pero volviendo a las películas, por ejemplo, Amityville II, La posesión, de 1982. Se basaba en un libro de un parapsicólogo, Hans Holzer, y presentaba una familia ficticia, los Montelli, pero claramente inspirada en los DeFeo. Y metía temas muy polémicos, ¿no? Como un supuesto incesto entre el personaje de Ronald Jr. y su hermana. Sí, basado en rumores sin fundamentos sobre DeFeo y Dawn. Muy especulativo y morboso. Incluso películas más nuevas que intentan ser más serias, como Los asesinatos de Amityville de 2019 o el remake de 2005, meten cosas inventadas. Totalmente. Personajes que no existieron, como una tal Jodie DeFeo en el remake, o insisten con teorías sin base, como la del cementerio indio. Ah, sí, la idea de que la casa estaba sobre un cementerio Lenape y que eso influyó en los crímenes. Una teoría que los historiadores locales y los propios líderes nativos americanos han desmentido categóricamente. No hay ninguna prueba de que hubiera un cementerio ahí. Es un ejemplo perfecto de cómo se mezcla el crimen real con elementos de terror clásicos para crear algo, bueno, más vendible pero muy alejado de la realidad. Exacto. Un producto cultural que se alimenta de la tragedia original, pero la distorsiona muchísimo. Y mientras todo esto pasaba, películas, libros, debates, Ronald DeFeo Jr. seguía preso. Así es. Murió estando bajo custodia del Estado, el 12 de marzo de 2021. Tenía 69 años. Murió en el Albany Medical Center. Y la causa oficial de la muerte nunca se hizo pública, ¿verdad? No se reveló públicamente. Su muerte cierra, digamos, el capítulo biológico, pero el caso sigue vivo en la cultura. Entonces, al final, ¿qué nos queda de todo esto? Pues mira, por un lado tenemos un crimen horrible, una masacre familiar cometida por uno de los suyos. Eso es innegable. Por otro lado, una condena judicial, basada en esa confesión inicial, en pruebas, pero que dejó muchas preguntas en el aire, sobre todo el por qué. Y luego, esta figura de DeFeo como un narrador, totalmente inconsistente, cambiando su historia durante décadas. Y encima de todo eso, la capa del fenómeno paranormal, el horror de Amityville, que lo convirtió en leyenda y mezcló todo aún más. Es un caso que muestra muy bien cómo interactúan el crimen real, el sistema de justicia,
La memoria, cómo recordamos y contamos las cosas, y cómo la cultura popular agarra una historia y la transforma. Las preguntas sobre qué motivó realmente a DeFeo probablemente se queden sin respuesta para siempre. Sí, y el debate sobre si alguna de sus historias tenía algo de verdad. También. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? Más allá del morbo, del miedo que pueda dar la historia, ¿qué dice de nosotros, como sociedad, que esta historia, con todas sus vueltas y su oscuridad, nos siga fascinando tanto casi 50 años después? Es una buena pregunta para cerrar. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias tan oscuras y complejas? ¿Algo para reflexionar?